exponiendo qué pienso yo que tiene de fundamental la presentación de un libro. A mí me gusta mucho hacer una comparación con lo que son los trailers de las películas. Por un lado, porque si bien no soy un cinéfilo, me gusta mucho el cine, y por otro lado, porque sé que todos los que estamos aquí alguna vez hemos visto algún spot cinematográfico, así que creo que el ejemplo va a resultar ilustrativo. Lo que se pretende en un spot es encantar al espectador, al potencial espectador. Y esa es la misma función que tiene el autor de un libro. Tiene que generar expectativas en el potencial lector para que después lea su obra. Así como en un spot cinematográfico se nos muestra pedazos y recortes de la película, pero nunca se nos muestra un hilo muy claro, nunca se nos muestra mucho menos un final. Yo creo que un autor que presenta un libro debe sobrevolar por los contenidos generales, por las motivaciones y por aquellos componentes contextuales que han enmarcado su obra, y dejar en todo caso al lector la tarea de profundizar en los contenidos específicos. Y finalmente, en un spot cinematográfico, lo que se intenta hacer, que sí está siempre presente indefectiblemente, es presentar al elenco artístico. Y en el caso de una presentación de un libro, el autor tiene la tarea de presentarse a sí mismo, presentar la metodología y presentar su objeto de estudio. Así que bajo esta guía básica, yo voy a intentar contestar rápidamente, para no cansarlos, 4 interrogantes fundamentales sobre cuando el relato es una farsa: el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Es decir, ¿qué habita en el espíritu de este libro? ¿En qué contexto político-ideológico se escribe? ¿Con qué metodología se escribe? ¿Cómo trabajamos Nicolás y yo? ¿Y para qué? Porque esto tiene un objetivo político como no podría ser de otra forma en un libro que es esencialmente político. Dado que estos ítems que he mencionado se pueden confundir porque guardan una interrelación inevitable, puede que mi exposición no sea del todo clara como quisiera, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Empecemos entonces por el cómo. Este libro nos llevó un año de trabajo, que si bien puede sonar poco para el esfuerzo que se le puso y para haber producido 300 páginas documentadísimas, porque el libro cuenta con 740 citas, porque entre otras cosas lo que intentamos con Nicolás es brindar un libro que tuviera 3 características fundamentales. Que tuviese un contenido panfletario, queríamos que fuese algo entretenido, divertido, que se preste a la catarsis, que tuviese un contenido investigativo periodístico, podríamos llamarlo, es decir, que presente hechos y que tuviese cierto rigor académico, como son la presentación de los documentos respaldatorios de la obra. Y eso está absolutamente hasta la última coma de este libro, y por eso en 300 páginas le ponemos a disposición del lector 740 citas de distintas fuentes. Para mí, este libro me insumió mucho trabajo porque lo tuve que combinar con mis estudios en la facultad y con algunos trabajos que no tienen nada que ver con esto que realizo en Córdoba, así que tuve días que hemos estado trabajando con Nicolás en Skype, cada uno desde su casa, desde su ciudad, 12, 13, 14 horas por día, para llegar con los tiempos, porque entre otras cosas queríamos que saliera antes de las elecciones. Llegamos justo, y fue para mí una experiencia fabulosa, principalmente por 2 cosas. Por un lado, porque es mi primera experiencia de escribir un libro con otra persona, en coautoría. Podría haber sido difícil y realmente no lo fue. Con Nicolás congeniamos muy bien, conciliamos los estilos, la metodología fue bastante simple. Cada uno se dividió sus temas, los trabajó, y una vez que estaban terminados se lo pasó al otro para que el otro trabajase también sobre esos temas, a los efectos de generar, digamos, uniformidad de estilo en la obra. Y yo creo que es algo que se notó muy bien, y la gente de la editorial que ya ha leído el libro nos lo ha asegurado. A Nicolás yo lo conocí en el año 2004, cuando él fue a presentar a la ciudad de Córdoba su primer libro, La otra parte de la verdad. Yo fui a verlo, a mí me llegó la invitación por mail,
y fui con mi madre que está acá, y ahí lo conocí a Nicolás. Yo tenía 15 años, quedé tan encantado con la presentación, con su conferencia, con su ponencia en el Jockey Club, estaba repleto, como ahora, había muchísima gente, y tomamos contacto, y él primero se constituyó en un maestro para mí, porque yo siempre le pedía sugerencias, recomendaciones, distintos títulos, y él con mucha amabilidad siempre me los daba, pero poco a poco se fue convirtiendo también en un muy buen amigo. Entonces, este libro ha sido una buena experiencia porque no solo lo he escrito con un maestro, sino también con un amigo. Y por otro lado, si Nicolás Márquez es, digamos, quien a mí me inspira en la línea de lo que se puede llamar el revisionismo histórico, quien me inspira o me genera cierta inquietud en orden de la defensa de la idea de la libertad, es Carlos Alberto Montaner, a quien yo conozco por Nicolás Márquez, quien me presta sus libros, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y El Regreso del Idiota. Y su pluma me llega tanto que me hace, como se dice ahora, me mueve el suelo, ¿no? Y casualmente Carlos Alberto Montaner es quien prologa este libro, así que para mí es un cartón lleno, ¿no? Mejor experiencia imposible con dos ídolos que han participado en la confección de esta obra, en la que yo también tengo que ver. Respecto al cuándo, nosotros empezamos, refiriéndome al contexto político, empezamos a escribir este libro cuando el 54% se concibía a sí mismo como una bandera infranqueable, cuando nosotros también lo pensábamos infranqueable, como que el kirchnerismo se había perpetuado en la historia y se hablaba de la Cristina eterna, de la reina Cristina y algunos otros sobrenombres que se han ido poniendo. Y terminamos de escribir este libro cuando el 54% estaba hecho añicos. El 54% ya no existe. Y si Dios quiere, y yo creo que así va a ser, en 2015 el kirchnerismo como fuerza política no va a existir más. Sin embargo, si consideramos el contexto ya no solamente político, sino político-ideológico, nos encontramos frente a una gran paradoja, consistente en ver el desmoronamiento de una fuerza política, pero al mismo tiempo ver la reproducción, la conservación, el mantenimiento de los componentes ideológicos que han caracterizado esa fuerza política. Yo no quisiera referirme ahora a si hay una conexión real entre el discurso y la práctica, entre la ideología y lo que realmente se hace, porque eso en definitiva está en el libro, por eso es una farsa. Sino que me quisiera concentrar en preguntarnos juntos cuál es la causa de esta paradoja. ¿Por qué al mismo tiempo que una fuerza política está en caída libre, lo que ideológicamente representa se reproduce, se mantiene en el tiempo? Yo estimo como factor principal que la causa está en la hegemonización de la academia por parte de la izquierda. Yo estudio ciencias políticas, bueno, lo veo a diario, cómo se presenta en general una visión única de la realidad. Y creo que ahí está el punto. El punto está en la producción intelectual de la cual se ha colgado el kirchnerismo, a la cual ha financiado el kirchnerismo y la cual ha inundado absolutamente todo y luego se derrama por los medios masivos de comunicación. La hegemonía, en términos gramscianos, no tiene mucho que ver a veces con lo que se dice desde el periodismo. La hegemonía en términos gramscianos es algo que no solamente se manifiesta en la dimensión política, en un plano político, sino sobre todo ideológico y cultural. Para Gramsci, la hegemonía lleva implícito la idea de generalizar demandas particulares en el resto de la sociedad. Es lo que Ernesto Laclau llama, digamos, de otra manera, o quiere reformularlo con otros términos, un proceso equivalencial. Pero son ideas que están actuales, que están vigentes, si se quiere, con otras palabras, con otro lenguaje, como decía Vicente, pero son ideas viejas que ejercen presión social en Argentina hoy en día. Y por algo Laclau y su mujer y otros intelectuales están tan de moda, y sobre todo en los ámbitos académicos. Así pues,
Ejercer hegemonía no solamente significa lograr un 54%. Ejercer hegemonía significa moldear el sentido común, lo que Gramsci llamaba el sentido común. Es decir, esa conexión caótica de concepciones cuasi ideológicas, cuasi filosóficas que habitan en todos. Este libro, si algo de fundamental tiene, es que va contra el sentido común, entendido en términos gramscianos. Por eso es que nuestros argumentos, si bien atacan al kirchnerismo como muchos otros libros, lo atacan desde otra óptica que no es concebible para aquellos que se hacen llamar periodistas opositores, y que bien los conocemos. Acá está presente Rosa Pels, que es directora de la editorial Grito Sagrado, y que mucho sabe sobre Ayn Rand. Si hay algo que a mí me ha interesado de Gramsci, es encontrar el contacto que ha tenido con Rand desde otro extremo ideológico. Porque Rand siempre estuvo preocupada por las operaciones intelectuales de los filósofos. Siempre ha estado preocupada por lo que se producía en la academia, y ella lo ha puesto de manifiesto en un ensayo que se llama Filosofía. ¿Quién la necesita? La necesitamos todos, justamente para eso, para evitar la producción intelectual de ciertas élites que son en este caso contratadas por el Estado. Ahora bien, bajo este marco teórico y teniendo en cuenta la presión hegemónica y el sentido común que habita la cultura argentina, yo creo que cuando el relato es una farsa, es la historia del kirchnerismo contada desde un nuevo enfoque, desde un enfoque necesariamente contrahegemónico, desde un enfoque que se pone en las antípodas del sentido común tal cual se nos ha bajado, si se quiere desde los medios, si se quiere de la academia, como prefieren ustedes. Y es, en este sentido, un libro esencialmente ideológico, crítico y políticamente incorrecto. Me gustaría referirme brevemente a estos tres componentes. Ideológico porque los autores nos hacemos cargo de nuestra ideología, algo que no es muy común en los enfoques que son críticos del kirchnerismo. Ustedes fíjense que los enfoques apologéticos del kirchnerismo tienen una carga ideológica impresionante, pero si pasamos a leer un libro que se supone crítico, se presenta ante nada como neutro. Pero aquel que dice que su libro político es neutro está mintiendo. Si alguien dice de que es 100% objetivo, desde el vamos es una mentira, porque la elección misma del tema, la elección misma de la fuente ya parten de un proceso subjetivo. Pero yo cuando estoy hablando de ideología no quisiera que ustedes la entiendan en términos negativos, menos quisiera que se le entendiera, por ejemplo, como le concibe el marxismo, ¿no? Como aquel componente de la superestructura que genera una falsa conciencia de clases, que Marx la describe como un espejo invertido, que nos devuelve una imagen invertida de la realidad y demás. No, yo vuelvo, digamos, a Gramsci. Yo prefiero entender la ideología como el carácter de masa de una filosofía, como una concepción cuasi filosófica que se manifiesta no solamente en el terreno político, sino cultural y económico. Y por eso es que con Nicolás lo que intentamos acá es hacer una crítica sobre los hechos, pero también sobre la ideología, hacer una crítica normativa, no solamente de un ser, sino de un deber ser, que es algo que vimos que estaba faltando. Con Nicolás recorrimos librerías, él del Mar del Plata, yo en la mía, para ver absolutamente todos los libros que se habían publicado. Compramos libros por Mercado Libre, leímos una barbaridad y no encontramos un solo libro opositor que se parase en esta esquina ideológica y que se hiciera cargo, que es algo importante. Porque entendemos que lo que Francis Fukuyama nos vendió cuando yo tenía 3 años, en verdad que fue el fin de la historia, y que llenó de optimismo a mucha gente, esperanzada de que con la caída del muro de Berlín el comunismo y la izquierda pasaba a ser historia, que el fin de la historia estaba en la libertad, estaba en Occidente, en los valores de Occidente. Eso no fue y basta echar un vistazo alrededor. Tampoco fue el fin de las ideologías que propuso el sociólogo de Harvard Bell. La ideología está presente, queramos o no. En ese sentido, la opción es hacerse cargo de la ideología que uno tiene
o seguir posando de neutro mientras la izquierda sigue operando ideológicamente, sigue haciéndose cargo, sigue reproduciendo, sigue inventando nuevos argumentos y sigue divulgándose. Mientras nos dormimos en el limbo, la izquierda siguió con su trabajo y acá están los resultados. Es hora de darle una contraofensiva en el marco ideológico, que es algo que hasta ahora no veo que se haya hecho y es algo que hemos intentado hacer con Nicolás. Si yo digo que este es un ensayo esencialmente ideológico, debo decir que también es un ensayo crítico. Nosotros intentamos hacer una crítica de la farsa en dos planos. Creemos que la farsa se da en un plano individual biográfico, podemos llamarles, de la historia de él y de ella, como tituló Majul, un libro de su autoría. Todo el relato es épico sobre sus destrezas, las persecuciones que sufrieron durante los 70, sus vínculos con Montonero, que fue una farsa. Todo eso está desmontado, desmitificado en la primera parte de este libro, que se ocupa principalmente a la historia de Néstor y de Cristina. Y después, la segunda parte, analizamos la farsa en cuanto al relato. En cuanto al relato, digamos, si se quiere, estructural. Intentamos encontrar los pilares fundamentales que dan sentido al relato, que son 5 capítulos de este libro. El tema de los derechos humanos, que ya se dijo acá, nadie se animó a escribir sobre eso, y por eso este es un ensayo políticamente incorrecto. Nos metimos con la vida de Ebe de Bonafini, nos metimos con la vida de Jock Lenders, con la estafa de sueños compartidos, nos metimos con el pacto que hizo Ebe de Bonafini con Néstor Kirchner el 26 de mayo de 2003 por órdenes de Fidel Castro, comunicadas por Hugo Chávez el 25 de mayo de 2003. Nos metimos con la relación y la disputa, la guerra que tiene el kirchnerismo con los medios. Este es un segundo capítulo de la segunda parte del libro, en donde no nos prohibimos hacer una crítica contra Clarín. Denunciamos cuando Clarín se daba la mano con el gobierno, cuando los columnistas del diario Clarín jugaban al fútbol y comían cordero patagónico en la Quinta de Olivos, cuando los negocios entre Mañeto y Néstor Kirchner funcionaban. Y tenemos un tercer capítulo de esta segunda parte que trata el tema de la corrupción, pero intentando, como siempre, hacer una crítica estructural, como dijo Ricardo. No quedarnos simplemente en una dimensión moral de estos son malos y se soluciona trayendo a los buenos al poder. No, acá hay un problema de Estado, de estatismo. Acá hay un problema de cultura política también. Y es algo que es un enfoque novedoso que yo creo que tiene ese capítulo, que si bien puede relatar hechos que ya son bastante conocidos por muchos, nosotros intentamos llegar a sus raíces. Hay un cuarto capítulo de la segunda parte que trata de eso que se nos vendió como la reincorporación de la juventud al terreno de la política, como la continuidad ideológica de la juventud setentista, guerrillera, terrorista. En definitiva, lo que hicimos fue estudiar a la cámpora, estudiar a la farsa de la cámpora, la farsa de sus dirigentes, estudiar y poner de manifiesto cuáles son las áreas del gobierno en las que están presentes, cómo se mueven, quiénes son sus instigadores, qué personas que han pertenecido a organizaciones terroristas lo están formando. Eso está todo acá. Tenemos un cuarto capítulo sobre la institucionalidad, cómo han destrozado las instituciones, cómo se ha edificado el populismo, se ha reedificado el populismo en una versión kirchnerista. Y en definitiva, yo no quiero extenderme más sobre el contenido específico del libro porque quiero que ustedes lo lean y profundicen sobre sus contenidos específicos. Pues yo digo finalmente que este es un ensayo políticamente incorrecto, no es porque sea erradamente político, o sea, sea políticamente errado. Lo políticamente incorrecto no tiene nada que ver con el error político. Lo políticamente incorrecto simplemente es una señal de que uno está hablando desde un lugar
que no está contaminado por una visión hegemónica, por una visión ideológica dominante. Yo creo de que este libro va a hacer mucho ruido por eso mismo, por su ideología. Quiero cerrar simplemente con cuál fue el propósito. Yo sé que Nicolás va a hablar un poco sobre eso, así que no me quiero extender y simplemente quiero dejar una sentencia final. Este libro tiene el propósito de reaccionar contra todos los intentos que se han hecho de explicarnos hasta el momento el kirchnerismo, tanto de aquellos que se dicen periodistas opositores como de aquellos que son alcahuetes del régimen, que siempre nos los han contado desde una óptica izquierdista. Este libro es el contrarrelato del relato, pero un contrarrelato verdadero, un contrarrelato que es a la vez contrahegemónico. ¿Por qué? Porque puede poner a la farsa en toda su dimensión, porque nos pone la farsa al desnudo. Muchas gracias por haber venido.